Bueno, vamos a repasar hoy a otros reinados dentro del reino de Israel. Hoy vamos a mirar a Joacás, que es el onceavo rey de Israel, y es el segundo rey de esta quinta dinastía que llevamos. Esta dinastía empezó con Jehú. La vez pasada repasamos lo que fue el reinado de Jehú, y este es su hijo Joacás, el cual reinó durante 17 años, hacia el año 813 a 797 a.C. Esto lo menciona en Segunda de Reyes 13, que es el pasaje que habla del rey Joacás. Dice: en el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocosías, el rey de Judá, Joacás, hijo de Jehú, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 17 años. Entonces, como recordamos la vez pasada, Jehú básicamente traicionó al rey por orden del Señor, y este hizo que se tomó el reinado básicamente eh, para dejárselo a los próximos descendientes, como lo prometió el Señor, a pesar de su mal comportamiento. Pero obedeció buena parte de lo que le pidió el Señor de acabar con esta dinastía. Y el nombre de Joacás significa Jehová sostiene. Y la verdad es que Jehová lo sostuvo, como había prometido también a su padre. Dice en Segunda de Reyes 13:4. Dice: entonces Joacás clamó al Señor, y él lo escuchó, pues vio la gran opresión del rey de Siria sobre Israel. Así que eran momentos bastante difíciles para el pueblo de Israel. Nuevamente los sirios los mantenían en opresión permanente. Y este hombre oró al Señor, y el Señor lo ayudó en esta fase de su reinado. En Segunda de Reyes 13, del 2 al 3, nos dice: Joacás hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Joroboam, hijo de Nabat, y no se apartó del pecado con que éste hizo pecar a Israel. Por eso la ira del Señor se encendió sobre los israelitas, y por mucho tiempo los puso bajo el poder de Hazael, rey de Siria, y de su hijo Ben-Hadad. Vemos que este hombre mantuvo el pecado de sus antepasados. Todos seguían repitiendo a Joroboam en su idolatría. Eh, Así que el Señor se encendió, dice, o sacó fuego, básicamente lo que traduce la palabra sobre este pueblo. Permitió al pueblo enemigo, que eran los sirios, precisamente para que atacaran, los hubieran permanentemente acosados, y utilizó a este pueblo pagano para que se fuera contra su propio pueblo, con tal de disciplinarlos. Así que este rey de Siria, Hazael, los tuvo durante buen tiempo acosándolos. Sin embargo, vemos que el Señor sostuvo a Jocobás cuando él le clamó. Vamos a mirar cómo lo hizo. En Segunda de Reyes 13:5 dice: el Señor les proveyó un libertador, de modo que los israelitas pudieron librarse del poder de los sirios y vivir tranquilos como antes. Y es interesante ver el Señor cómo todo lo tiene bajo control, independientemente de que su pueblo haya sido idólatra, desobediente. Cuando él oye el clamor de un rey como Joacás, que está clamando por su pueblo, pidiendo clemencia o misericordia, de todos modos, cuadra a todos así sean del pueblo enemigo, para que entre ellos se ataquen y los dejen en paz en forma temporal, hasta que básicamente cambien su actitud. Y lo hizo a través, este libertador no fue ni siquiera de su propio pueblo, fue el rey Nirami III, que atacó a Damasco. Este rey es asirio, y atacó fuertemente a Damasco hacia el año 803, nos cuenta la historia universal. Y esto entretuvo mucho a los sirios, así que ya dejaron la opresión sobre el pueblo de Israel y se dedicaron a defender nuevamente. Tuvieron que regresar para defender a Damasco. Y esto quitó la grave opresión, la gran opresión sobre el pueblo de Israel.
En Segunda de Reyes 13:22 nos cuenta el por qué el Señor actuó de esta manera. Miremos lo que dice: durante el reinado de Joacás, Hazael, rey de Siria, oprimió a los israelitas. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos. Por causa del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, se compadeció de los israelitas y los preservó, y hasta el día de hoy no ha querido destruirlos ni arrojarlos de su presencia. Y vemos aquí la importancia del pacto. Siempre el Señor cumple su pacto independientemente de que la contraparte o la otra parte que participa en el pacto sea infiel. Tiene que permitir que haya disciplina, que tomen escarmiento por sus propios actos, pero cuando se reclama y se le recuerda lo que él ha establecido, el Señor tiene misericordia de su pueblo. Siempre la promesa del Señor sobre Abraham, Isaac y Jacob se cumple, independientemente de lo que haga el pueblo de Israel. Así que debido a esto, él se compadeció de la oración de Joacás, que no era un gran ejemplo, un gran testimonio de fidelidad. Sin embargo, se acordó del Señor, clamó al Señor y el Señor lo sostuvo en su reinado durante 17 años, como mencionaba. Sin embargo, viene aquí el sin embargo de siempre. En el versículo 6 nos dice: sin embargo, siguieron el mal ejemplo de la familia de Jeroboam y no se apartaron de los pecados con que estos hicieron pecar a Israel, y hasta dejaron en pie a la imagen de la diosa Aserá, que estaba en Samaria. Y nuevamente aquí aparece el tema de la idolatría, esta diosa que fue tan venerada en toda esta región de Israel, con estos reinos, desde Jeroboam. Ya hemos visto toda la historia, cómo se aferraban a esta diosa y suplantaban al Dios verdadero, al Dios de Israel. Así que esto tenía que pagar unas consecuencias, y también en el versículo 7 nos cuenta de todos modos que dice: el ejército no le habían quedado a Joacás más que 50 jinetes, 10 carros de combate y 10.000 soldados de infantería, pues el rey de Siria había destruido el ejército, aniquilándolo por completo. Así que ellos dejaron un remanente del ejército de Siria, y sin embargo terminó acabando con todo el ejército de Israel. Eh, la mortandad fue muy grande, su castigo fue muy grande por todo insistir de todos modos en mantenerse con la idolatría dentro de su pueblo. Así que es todo lo que se nombra de este reinado de Joacás, un hombre que a pesar de ver el respaldo del Señor, que les quitó, que le contestó su oración, que lo sostuvo, siguieron siendo idólatras, no cambiaron su corazón, no cambiaron su forma de ser, y esto pues igual tiene sus consecuencias. Pero recordemos que el Señor les había prometido que a Jehú, que durante las próximas 4 generaciones después de él iba a mantener su descendencia gobernando a su pueblo. Sin embargo, todo el que conoce al Señor y se aleja por servirle al mundo o servirle a otros dioses, tiene que pagar sus consecuencias, y son muy fuertes. Y esto nos habla en segunda de Pedro 20, 20 y 21, los 20, 21. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Así que con el Señor no se juega, eh, y como dice la palabra, peor le va al que ha conocido la palabra y se deja vencer nuevamente del mundo, de las tentaciones, de sirve a Satanás de alguna manera. Pues las consecuencias son peores que si no lo hubiera conocido nunca. Así que el Señor en esto es muy celoso, y nos insiste en esta palabra. Dice 1 Corintios 6, también del 1 al 2, dice: nosotros, colaboradores de Dios, le rogamos que no reciban su gracia en vano,
porque él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Y esto precisamente nos recuerda todo lo que hizo Joacás, un hombre que el Señor lo escuchó, pero tomó la gracia en vano. Y como sabemos, la gracia es el mayor regalo que el Señor nos ha podido dar, el regalo de la salvación, que nos sacó del mundo, pero también nos cobra si nos alejamos y volvemos al mundo y rechazamos su gracia. Así que creo que fue la lección que nos deja Joacás. Lo último que se menciona de Joacás lo dice en el versículo 9. Dice, Joacás murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria, y su hijo Joás lo sucedió en el trono. Entonces, como vemos, 17 años que estuvo en el reinado Joacás, lo único que logró fue que su ejército quedara completamente diezmado, que que los sirios los atormentaran permanentemente, y a pesar de que el Señor distrajo a este Siria con el rey de Asiria, pues esta gente siguió en su idolatría, se olvidó del Señor y terminaron perdiendo absolutamente todo. Así que creo que la lección que nos deja Joacás, que con el Señor no se juega y no podemos despreciar su gracia, su bondad, su misericordia, sobre todo después de haber contestado nuestra, nuestra solicitud, o haber solicitado más bien la salvación de parte de él. Así que vamos a mirar ahora la segunda historia, que es Joás, el siguiente rey, el siguiente de la dinastía, de la quinta dinastía. Joás, lo que su nombre traduce es Jehová ha dado, Jehová ha dado o ha sustentado, o ha provisto más bien. Es el tercer rey de la dinastía, de la quinta dinastía, y este reinó 16 años, dentro de los años 797 a 781, como lo dice el versículo 10 de Segunda de Reyes 13. Dice, en el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 16 años. Y aquí vemos también que esto coincide con el tiempo final de este gran profeta Eliseo, que vemos tantas manifestaciones de poder que Dios le dio, todo el ungimiento que él tuvo, y que siempre fue el Salvador, se puede decir, el libertador del pueblo de Israel. Fue un profeta dedicado a sacar de problemas de Israel en los momentos más difíciles. Y aquí vemos ya al final de su vida, que fue lo que coincidió con el reinado de Joás. A este rey le tocó ver la muerte de este gran profeta. Dice Segunda de Reyes 13:14. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó, Padre mío, carro y fuerza, conductora de Israel. Y vemos aquí a un rey que está postrado frente al profeta, que le está dando el honor, que le está dando el reconocimiento, lo trata casi como el padre y el salvador del pueblo de Israel. Y eso podemos decir que es una gran verdad. Fue el hombre que intervino ante su pueblo y ante Dios precisamente para que los dirigiera, para que los guiara. Tomó un papel protagónico durante ese tiempo de la historia del pueblo de Israel. Se enfrentó con estos reyes que trataban de matarlo, y Dios lo respaldó en gran manera por esto. Así que vemos a este rey, Joás, que reconoce eso, que les da ese reconocimiento, que sabe que está por morir y se angustia de que no haya una guía espiritual para Israel. Entonces vemos una cierta sensibilidad espiritual de este rey a pesar de sus antepasados. Pero aquí vemos parte de su personalidad, de su comportamiento ante Eliseo, ante las instrucciones que les deja en su lecho de muerte. Miremos lo que dice el versículo 15 y 17. Eliseo le dijo, consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo, empuña el arco.
Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó: dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Y este es un pasaje hermoso de la escritura, donde precisamente Dios utiliza algo físico para evidenciar algo espiritual que estaba pasando. Él está dando el respaldo completo eh, a este rey y le está diciendo: tú vas a acabar con Siria, que era una gran potencia del imperio de ese entonces, y le está diciendo: lo que tú tienes en tus manos, esa flecha victoriosa que va a ver la derrota de los sirios. Así que podría decir, este hombre tendría todo el favor del Señor, todo el respaldo del Señor anunciado por el profeta Eliseo, evidenciándolo a través de este simple hecho de mandar una flecha. Simplemente le estaba diciendo: apunta hacia Siria, que vas a ver la victoria sobre este pueblo. Y creo que es una gran bendición para todo Israel ver esto cumplido. Es el sueño que tenía: quitarse toda la opresión que durante muchos años habían tenido contra este reino de Siria. En el versículo 18 y 19 nos dice: así que toma las flechas, añadió, y el rey las tomó, y Eliseo le ordenó: golpea el suelo, y Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante eso, el hombre de Dios se enojó y le dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Y es muy interesante esta historia, la verdad, yo no la recordaba. Lo cierto es que uno diría: bueno, ¿qué hubiera hecho yo si el Señor me dice, tira las flechas al suelo? ¿Cuántas veces hubiéramos tirado? Si hubiéramos sabido que cada una de estas flechas sería el número de las victorias que uno tendría eh, en vencer al enemigo. Y este hombre simplemente le pareció que era suficiente el número de 3. No nos dice por qué no quiso tirar más, si fue por pereza, por incredulidad, por ver que no le parecía útil eso. Lo cierto es que él mismo marcó que lo que muchas veces hacemos nosotros por falta de esfuerzo, por falta de constancia, que ayer hablábamos de la constancia de nuestro comportamiento. Curiosamente, hablábamos de lo mismo: tenemos que ser constantes en nuestro comportamiento. Y este hombre simplemente paró a la tercera vez y recibió este gran regaño de parte de Eliseo, porque, como dice, si él hubiera seguido golpeando 5 o 6 veces hasta que el profeta le dijera que parara, pues seguramente marcaba el número de victorias que iba a tener. ¿Y cuántas veces nosotros simplemente paramos en la mitad del camino, en la mitad de las cosas, cuando vemos alguna dificultad o cuando sentimos cansancio, cuando nos distraemos? Seguramente estamos también dejando de tener victorias por falta de esfuerzo o de constancia, que es lo que le está mostrando a su pueblo. Y miremos lo que dice el Salmo 81:11 respecto a este tema. Dice: pero mi pueblo no me escuchó, Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Y esta promesa y este mensaje también es para nosotros como parte del pueblo de Israel. Si definitivamente escucháramos al Señor, simplemente todas las victorias están aseguradas. Si estuviéramos constantemente y disciplinadamente escuchando a Dios y obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos,
pues simplemente el Señor dice, yo simplemente volteo la mano contra sus adversarios y les doy completamente la victoria. No hay enemigo que pueda enfrentarse con nuestro Dios, que es lo que le estaba diciendo a Joás. Así que esta es la promesa que tenemos que tener siempre en nuestra mente, que tenemos que ser constantes, que tenemos que esforzarnos de todos modos, y si hacemos lo que Dios nos mandó nuestra voluntad, pues tenemos todo el respaldo del Señor y Él vencerá a todo enemigo que se nos ponga en el camino. Simplemente dirigir las flechas que es la palabra del Señor, al fin y al cabo, lo que nos pone como ilustración. Lo cierto es que cuando utilizamos la palabra y la ponemos en práctica, siempre veremos la victoria. Así que todo está allí. Segunda Reyes 13:22 nos dice, durante el reinado de Joacás, Hazael, rey de Siria, oprimió a los israelitas. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos por causa del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y se compadeció de los israelitas y los preservó hasta el día de hoy, y no ha querido destruirlos ni arrojarlos de su presencia, como ya lo leíamos. Dice, cuando murió Hazael, rey de Siria, lo sucedió en el trono su hijo Ben-Hadad. Entonces Joás, hijo de Joacás, logró rescatar del poder de Ben-Hadad las ciudades que éste le había arrebatado a Joacás. En 3 ocasiones, Joás logró derrotarlo, de modo que pudo recuperar las ciudades de Israel. ¿Cuántas flechas había tirado hacia el suelo? 3. ¿Cuántas victorias tuvo frente a los sirios? 3. Y esto confirma lo que el profeta había dicho. No tuvo ninguna victoria más sobre ellos. Simplemente se limitó a lo que él había, a las flechas que él había mandado. Así que estas ciudades se las dio el Señor por su gracia, no era porque las capacidades de Joás, simplemente porque el Señor lo había prometido así, y por eso tuvo misericordia a través del pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Pero él de alguna manera determinaba el número de victorias, y solamente fueron 3 las victorias que tuvo frente a Siria por no haber tirado las 5, las 6 o más flechas que tenía en su mano. Así que desafortunadamente esa bendición se perdió, como muchas veces perdemos la bendición por no poner más de nuestra parte. Segunda de Reyes 14:7 nos dice, Amasías, que es el rey de Judá, derrotó a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal. También conquistó la ciudad de Selá y le puso por nombre Joctel, que es como se conoce hasta el día de hoy. Y aquí menciono esto precisamente porque las otras ciudades se lograron rescatar gracias también a Amasías, que era el rey que estaba gobernando a Judá. Y este tuvo una gran victoria sobre los edomitas, que eran pueblos también enemigos para ambos reyes, perdón. Sin embargo, este rey se le subió ese éxito a la cabeza, el rey de Judá, como lo dice el versículo 10 y 11 de Segunda Reyes 14. De hecho, has derrotado a los edomitas y el éxito se te ha subido a la cabeza. Está bien, jáctate si quieres, pero quédate en casa. ¿Para qué provocas una desgracia que significará tu perdición y la de Judá? Amasías no le hizo caso, así que Joás, rey de Israel, marchó a Bet-Semes en Judá para enfrentarse con él. Y aquí vemos un enfrentamiento también que es entre este rey de Israel contra el rey de Judá. ¿Por qué? Porque el rey de Judá fue desobediente, se le subió el ego a la cabeza, trató de llevarse los méritos que no le correspondían a él, sino al Señor. Y el Señor permitió que Joás tuviera una victoria no sobre Siria, como lo había prometido, pero sí lo hizo a través de Judá. En Segunda de Reyes 14:12 nos dice, y los israelitas batieron a los de Judá, y estos huyeron a sus hogares. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Luego fue a Jerusalén y derribó 180 metros de la muralla, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina,
Además, no se apoderó de todo, se apoderó de todo el oro, la plata y los utensilios que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real. También tomó rehenes y regresó a Samaria. Así que vemos entre los mismos tribus de Israel cómo se enfrentan. Este hombre derrotó a, a Amasías, llegó hasta el templo del Señor. Aquí vemos la puerta de Efraín y nos habla de la puerta de la esquina, que la verdad, la única puerta de la esquina que imagino que es esta puerta vieja, la antigua vieja que se conoce aquí, porque no encontré otra que tuviera el nombre de la puerta de la esquina. Lo cierto fue que él derribó parte de la muralla en este enfrentamiento, se llevó todas las riquezas y se llevó los cosas, también los utensilios del templo del Señor. El versículo 20 de Segunda de Crónicas 25 dice: como estaban los planes de Dios entregar a Amasías en poder del enemigo por haber seguido a los dioses de Edom, Amasías no le hizo caso a Joás. Así que vemos un rey también de Judá que desobedeció al Señor, que se fue con la idolatría, y el Señor también permitió que fuera este rey el que lo disciplinara. Así que también le dio la victoria a Joás sobre el pueblo de Judá. Sin embargo, ninguna de estas victorias, todas estas bendiciones que recibió, a pesar de que se era aparentemente sensible a las cosas del Señor y a sus profetas, este hombre siguió desobedeciendo. Le dio victoria sobre Siria, porque Dios lo quiso así, le dio la victoria y lo ayudó a disciplinar a Judá. Sin embargo, siguió siendo desobediente. Como lo menciona en Segunda de Reyes 13:11, nos dice: Joás hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat. No se apartó de ninguno de los pecados que éste hizo pecar a Israel. Y vuelve la historia y se repite. Otra generación más, pero el Señor ha prometido 4 generaciones más a Jehú y las sostuvo a pesar de su falta de constancia de estos reyes. Son hombres que a pesar de las bendiciones que estuvieron dando, o que recibieron de parte del Señor, luego determinaron seguir a otros dioses, y terminar siendo idólatras como todos. Así que nadie está exento. Yo creo que de estas lecciones nos queda es que nadie está exento de caer, y que por muchas bendiciones que hemos recibido en la vida, tenemos que ser constantes y fieles y seguir luchando en el camino del Señor, como lo muestra esta historia también. No podemos desfallecer, no hay nada que nos asegure 100% una bendición, sino solamente la obediencia. Así que cualquiera que decide echar para atrás, volverse a mirar su vida pasada, a caer en la tentación, pues sencillamente su fin es desastroso, como lo muestran estas historias. No importa cuántas bendiciones hayamos recibido, es algo que simplemente tenemos que tener los pies firmes y estar atentos a no caer.